Pues hoy, si os parece, en Abogado de Guardia vamos a hablar de una situación, de casos que desafortunadamente todos conocemos, ya sea en carne propia o de algún conocido o conocida. Según datos oficiales, fijaos, España está entre los 10 países de la Unión Europea con más divorcios. Más de la mitad de los matrimonios, de hecho, matrimonios españoles, acaban en divorcio. Y además por comunidades autónomas. En 2019, puesto que de este 2020 aún no hay datos oficiales, obviamente, en el 2019 la Comunidad Valenciana es precisamente la que presenta una mayor proporción de divorcios. Y pese a todo, quizá porque es un proceso al que no esperamos enfrentarnos, cuando nos casamos, con el momento de la boda, pues obviamente pues no es un momento de prever. O sí debería serlo, porque muchas parejas siguen sin tener del todo claros los procedimientos, las acciones legales que podemos llevar a cabo en caso de poner fin a nuestro matrimonio. En nuestro espacio de consultas legales nos lo van a aclarar todo Ignacio Castillo Castrillón. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Y nos acompaña también María Anguídanos. ¿Qué tal, María? Ambos muy letrados bien. Desde Castillo Castrillón Abogados. Ignacio, bueno, atendiendo, como decíamos, a cifras oficiales, hablamos de un porcentaje superior al 50% de las parejas casadas que terminan en divorcio. Y también hay cifras que apuntan que desde 2014 la tendencia de la cifra, de la cantidad de divorcios, iba disminuyendo. ¿Os parece que la crisis sanitaria y la crisis económica que viene aparejada puede generar un repunte de estos casos de divorcio, ¿no? Sí, bueno, además estamos completamente convencidos de ello. Es cierto que muchas parejas pues no tenían muy buena salud de pareja. Entonces llega una situación de la pandemia con la declaración del estado de alarma donde nos obligan a estar 24 horas encerrados en la misma casa, muchas veces hasta con hijos, incluso con otros familiares políticos, la suegra, el cuñado. Y si esas parejas que no tenían una buena salud emocional se enfrentan a esas situaciones, pues y no hay una posibilidad de escape para poder gestionar esas emociones, como ir al gimnasio, tomarse una cerveza con los amigos, pues lo que está provocando, de hecho, es que se produzcan más enfrentamientos, entre comillas, y más procedimientos de divorcio o incluso de ruptura de parejas para aquellos que no estén casados. Por lo tanto, sí, desde luego la situación de la pandemia no ha sido algo positivo para las parejas, sino que ha sido algo pues completamente negativo a la hora de iniciar esos procedimientos de ruptura o de separación, de divorcio. Como dices, es algo que realmente estaba ahí, es decir, la crisis de pareja existía y, digamos, la convivencia ha conllevado también más convivencia, más desencuentros y, por tanto, más divorcios. Hay épocas en el año en el que los bufetes de abogados como Castillo Castrillón registráis mayor cantidad de divorcios, no sé, después de unas vacaciones. ¿Hay momentos en el año especialmente, complicados para gestionar divorcios? Sí, nosotros observamos que después de verano, los meses de septiembre y octubre, vemos como hay un repunte de clientes que vienen al despacho por problemas de separaciones, divorcios, de ruptura de pareja. Y desde luego ello obedece a que es lo mismo que con la situación de la pandemia. Son parejas o un matrimonio pues que ya tenían muchos problemas. No había una buena comunicación, no sabían gestionar muy bien esos problemas y llega un momento en que tienen que estar 30 días juntos con los niños o sin los niños o con el cuñado, la suegra, y entonces todos esos problemas que se disipan con la jornada laboral, con el gimnasio, con una cena con los amigos, pues se enfrentan a ellos de una manera diaria y constante, y eso produce que en los meses de septiembre y octubre haya un repunte en los casos de divorcio. También se produce un repunte en los casos de divorcio después de las vacaciones navideñas. Fíjate que es una época, una celebración donde todos estamos contentos de reunirnos con la familia, todos juntos, cenas, comidas. Pues bueno, parece ser que muchas veces no es así. La celebración del amor. Exactamente, no es así. Y muchas veces pues hay muchas parejas que tienen que sentarse con cuñados que se llevan mal, con los suegros, la suegra, y provoca otra vez discusiones. Pero ya no es en sí la época del año, sino es la situación en la que afronta una pareja esa celebración o esas vacaciones, que son parejas que no se llevan ya bien y tienen muchos problemas, conflictos no resueltos. Bueno, pues llegamos a la situación, María, una pareja que se divorcia. ¿Qué requisitos hacen falta? ¿Es necesario, digamos, alegar un motivo para divorciarse?
Pues afortunadamente ya no es necesario alegar ningún tipo de causa, y esa famosa frase de le he pedido el divorcio y no quiere dármelo, pues afortunadamente ya no tenemos que contar con ella. ¿El integrante de la pareja decida divorciarse? Es suficiente, no es necesario que exista ninguna causa. Claro, de ninguna manera. Y como requisito únicamente la ley prevé que hayan transcurrido al menos 3 meses desde que se celebró el matrimonio, y no en todos los casos, también hay excepciones a esa regla general, pero vamos, por lo general 3 meses, y a partir de ahí uno puede divorciarse libremente sin alegar nada. Correcto. Desde luego con el código vigente, obviamente, si miramos hacia atrás, unas décadas hacia atrás, evidentemente había otros motivos como una infidelidad manifiesta y otros asuntos que afortunadamente, no solamente los códigos, sino la sociedad avanza también, obviamente, y claro, los códigos se adaptan a ella. Entonces, este asunto de que, bueno, es que mi marido no me da el divorcio o mi mujer no me da el divorcio, ¿eso puede darse el caso? Puede darse el caso, pero afortunadamente de la pareja sea reticente, pero eso puede impedir el proceso. No impide el proceso. La solución a eso nos la otorga la ley con el denominado divorcio contencioso. Evidentemente, si las dos personas están de acuerdo, iniciarán un divorcio de mutuo acuerdo, pero si eso no se da, que sucede y sucede bastante a menudo, para eso la ley prevé el cauce contencioso para que finalmente pues sea un juez, transcurrido el procedimiento, donde al final dicte una sentencia de divorcio. Bueno, entiendo que si es de común acuerdo, ahora nos contarás en cuanto nos contaréis al respecto de los plazos, pero si es contencioso, el asunto puede demorarse. Si no hay hijos, pues bueno, pues la pareja se lleva mal y, en fin, es una situación complicada para las familias. Pero con niños de por medio, ¿cómo se organizan las parejas? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Niños de por medio, lo que preocupa a las familias, a las parejas, tanto a los padres como a las madres, es qué hacemos hasta que salga la sentencia de divorcio, cómo nos organizamos. Bueno, pues para eso la ley también prevé un sistema, que es el de las medidas provisionales, que se puede solicitar en la misma demanda de divorcio para que el juez nos cite a una vista con carácter urgente, nada más pedir esa demanda de divorcio, para que tengamos reguladas pues las medidas económicas y las medidas paterno-filiales hasta que obtengamos esa sentencia definitiva de medidas de divorcio y con respecto a los hijos que van a regir en el futuro de la pareja. Imaginemos, Ignacio, una pareja que tiene hijos pero que no está casada. ¿Cuál es la situación en este caso con los niños? ¿Qué ocurre? También lo regula la ley. El que ha estado hablando María hasta este momento ha sido partiendo de que hay un matrimonio. Entonces, como ese matrimonio, pues hay un divorcio, y con la demanda de divorcio vamos a separarnos, vamos a regular qué va a pasar en el futuro. Cuando dos personas no están casadas pero tienen hijos, la ley sí que regula un procedimiento para establecer una serie de medidas en relación a esos menores. Los menores no pueden estar desprotegidos. Aquí hemos hablado en alguna ocasión, en otros programas, sobre que el menor es el interés fundamental que va a regular cualquier tipo de medida que se adopte en un procedimiento de divorcio o de medidas para personas que no estén casadas. Estas personas que no están casadas tienen un procedimiento especial, que es las medidas que se van a adoptar en relación a esos menores sobre progenitores no casados. Y en resumidas cuentas va a ser lo mismo, porque se van a adoptar los mismos criterios para adoptar las mismas decisiones. Entonces, digamos, el marco legal afecta tanto a personas que han contraído matrimonio o que no. Es el mismo. Es el mismo. Procesalmente vamos a seguir, como te decía Ignacio, el mismo tipo de procedimiento. Las únicas diferencias se van a basar pues en cuestiones que únicamente afectan cuando existe un matrimonio. Pues por ejemplo, si el régimen económico matrimonial únicamente va a existir si esas personas estaban casadas. Si hay separación de bienes no, pero si hay una sociedad de gananciales, pues evidentemente es algo que se tendrá que también debatir en esa demanda de divorcio. Si no están casados, evidentemente no va a afectar. Y por otro lado, la pensión compensatoria únicamente la pueden solicitar en el caso de que esa pareja estuviera casada. Una pareja que no está casada, aunque tenga hijos y haya seguido el mismo camino, pues no tendrá derecho a esa pensión compensatoria. Sí, la pensión de alimentos para los niños, obviamente. Efectivamente. Correcto, que gestionaría la madre en el caso de la guardia y custodia, pero no así la pensión compensatoria. Bueno, ¿es necesario entonces, Ignacio, que cada cónyuge lleve su abogado? ¿O se puede compartir abogado
si hay una confianza, digamos, en el letrado o la letrada suficiente. No es necesario. Tan solo será necesario cuando sea un procedimiento que sea lo que llamamos contencioso, es decir, que no están de acuerdo las partes. No estoy de acuerdo, yo quiero más pensión, yo quiero la guardia y custodia, yo quiero esto y tú no me lo das. Entonces, en esos casos, obviamente, tendrán que tener una defensa letrada distinta, una dirección letrada, porque aparte el código deontológico a nosotros nos impide llevar defensas que son contrapuestas. Pero si estas personas que quieren adoptar esas medidas con respecto de los hijos o quieren divorciarse están de acuerdo en todos los aspectos que va a regular a futuro esa separación o esa ruptura de la relación de pareja, pueden utilizar el mismo abogado y el mismo procurador. Eso desde luego ahorraría costes, y si el acuerdo está ya pergeñado, pues oiga, con algunos matices pues se puede, un mismo letrado puede hacerlo. No impide que aun cuando existe acuerdo en todos los aspectos, cada uno tenga su abogado, porque pues tenga más confianza con un letrado uno y otro con otro letrado. Al fin y al cabo, la relación con un abogado y un letrado se basa en la confianza, que es la esencia del derecho de defensa. Hemos hablado muchas veces, en efecto, que son generadores de confianza, y en efecto, para nosotros los clientes, estar con nuestro abogado de confianza me parece fundamental. Hay un término conocido como divorcio express, no sé si lo utilizo bien, o es un término que recoge, digamos, el código. Bueno, es un término que se utiliza para procedimientos que yo desde luego considero que son para los procedimientos que son de mutuo acuerdo, porque son procedimientos muy rápidos. Se firma el convenio en el despacho, se presenta la demanda, se ratifica y hay sentencia. Pero también hay un procedimiento que se regula del divorcio para aquellas parejas o para aquellas personas que han contraído un matrimonio pero no tienen hijos menores ni emancipados, en donde se puede hacer en la notaría. Entonces, la escritura pública que establece esa ruptura se puede hacer de mutuo acuerdo con todos los aspectos que se contienen en esa escritura, con efectos desde que se firma esa escritura, y es un procedimiento muy rápido. Vale. Y si estamos casados en régimen de gananciales, María, yo he oído hablar del término sociedad de gananciales. ¿Qué tipo de sociedad es? ¿Queda disuelta después del divorcio? A ver, mucha gente piensa que desaparece. La sociedad de gananciales no desaparece. Lo que ocurre es lo que acabas de decir, que se disuelve. Con el divorcio se disuelve la sociedad de gananciales. Pero eso no debemos confundirlo con la liquidación. La liquidación de gananciales es otra cosa, es el reparto que van a hacer de esos bienes gananciales. Y eso pueden hacerlo acompañado en la misma demanda de divorcio, o bien dejarlo para un momento posterior. Eso es algo que deciden libremente. Pues en unos casos sí y en otros no. Eso depende de cada caso en concreto. Bueno, ¿y qué consejo darías para finalizar? Ahora vamos con vuestras consultas, desde luego. Una pareja que está pensando en divorciarse, uno de los integrantes de la pareja está viendo el programa, ¿cuál sería tu mejor consejo, Ignacio? Pues el mejor consejo, y que siempre transmitimos a todos los clientes, es la calma, la paciencia. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es discutir delante de los niños, o elevar el tono de voz, o insultar a la otra persona, porque sí que observamos que muchos procedimientos de divorcio acaban en violencia de género. Se pierde el control por respecto del padre o del hombre, que pierde el respeto con respecto de la mujer y acaba en un procedimiento de violencia de género, y ese procedimiento de divorcio se ventilaría en el juzgado de violencia de género, o incluso al contrario, que son también muchas mujeres las que insultan y agreden a los hombres. Entonces, lo mejor y lo que nosotros recomendamos siempre es mantener la calma, no discutir, no hablar de determinados temas en casa, y los abogados estamos para solucionar. Entonces, para solucionar, nosotros nos ponemos en contacto con el otro abogado y llegamos a unos acuerdos magníficos, y si no se puede llegar a ese acuerdo porque entendemos nosotros como letrados que vamos a asesorar a nuestro cliente que va a ser perjudicial para pues bueno, pues iniciaremos los trámites del divorcio contencioso. Perfecto. Como sabéis, este espacio es un espacio abierto, por supuesto, a vuestras consultas. Aquí está el número de teléfono para que la podáis hacer, es el 653-013-377, y aquí tenemos algunas para hacerla a nuestros letrados. Lucía nos dice: le he pedido el divorcio a mi marido, pero él no acepta. ¿Se puede negar, María? Pues lo que comentábamos antes, en principio. Bueno, puede negarse, pero no tiene. Negar al mutuo pero no acuerdo, paralizar pero no al divorcio en sí. El divorcio contencioso le va a facilitar la vía para poder divorciarse finalmente. En los casos, Carmen nos dice: soy amas de casa y no tengo ingresos. ¿Qué me correspondería en caso de pedir el divorcio?
Entiendo que sí se le puede plantear ahí un porcentaje de lo... Bueno, eso va a del dinero depender... que tiene el marido, del Eso va a sueldo. depender de los ingresos que tenga el marido, va a depender de la edad que tenga la mujer, va a depender de la situación personal a nivel de incorporación al mercado laboral que pueda tener esa mujer. Van a intervenir muchos factores, muchos factores. no hay un Pero sí, en porcentaje principio, estipulado. no, en principio tendría derecho a una pensión compensatoria. Será mayor o menor en función de las circunstancias concretas. Pero tendrías derecho, Carmen, a esta pensión compensatoria. El importe, pues obviamente habría que verlo en el proceso. Y por último, la consulta de Andrea María, que dice: ¿qué tarda un divorcio más o menos? Mi situación familiar es muy mala y tengo miedo a la reacción de mi marido. Pues eso es lo que comentábamos antes también. Un divorcio de mutuo acuerdo siempre va a ser más rápido que un divorcio contencioso. Aplicar, digamos, este divorcio express del que hablaba antes. Efectivamente. Ignacio, ¿no? Si nos vamos al juzgado con un divorcio contencioso, bueno, pues también tenemos la posibilidad de que durante ese proceso se transforme en un mutuo acuerdo, que podemos hacerlo en cualquier momento y también finalizaría antes. Y si no, pues habrá que esperar a la vista el tiempo que tarde el juzgado, finalmente. Y ahora con la situación del coronavirus y la pandemia sabemos que los procesos se están demorando. Es difícil decirlo si hay un contencioso de por medio. María Anguidanos, como siempre nos aclaras perfectamente en las dudas. Ignacio Castillo Castrillón, 3/4 de lo mismo. Siempre un placer que nos aclaréis dudas sobre asuntos legales y además sobre un asunto tan desgraciadamente, ¿verdad?, cotidiano como es el asunto del divorcio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Chimo. Tiempo para la previsión meteorológica. Luego llegarán, como siempre, los deportes. Que paséis buena tarde. Hasta mañana. A cuidarse.